Entrevistas. 8:09 a.m. Uno de los temas de mayor preocupación para los ecuatorianos son los niveles de gobernabilidad que tendrán las próximas autoridades cuando tenemos alcaldes designados con un 13% de respaldo. Eso quiere decir que el 87% de ciudadanos no votó por él. O en el caso de Quito, nos lo refería el arquitecto Carrión el día de ayer, son el 80% de ciudadanos que no votó por él. Es decir, leyendo de manera diferente, leyendo al revés, vemos que los niveles de gobernabilidad van a ser complejos. ¿Se fortalece o no la democracia? ¿Cuáles son los cambios urgentes que deberían regir el marco legal ecuatoriano? Son más de 288 movimientos políticos que fueron calificados. Ya no hay partidos prácticamente, sino movimientos fugaces, además, que aparecen en los periodos electorales y luego desaparecen. ¿Qué pasa con el sistema electoral ecuatoriano? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. El doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. No sé si estamos ya con la asambleísta María de Lourdes Cuesta. Ella es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Creo que la Asamblea tiene mucho que hacer al respecto. Por supuesto. Así que sean ustedes bienvenidos, buenos días. Si me permite iniciar con la asambleísta. Con mucho gusto. María de Lourdes Cuesta, bienvenida, María de Lourdes. ¿Qué hacer frente al tema? ¿Cómo lograr consolidar las reformas al Código de la Democracia? Entendemos que hay varias iniciativas, hay un proyecto que está para segundo debate ya. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Carmen. Un saludo a Mauricio también y a quienes nos escuchan. En efecto, existen reformas presentadas al Código de la Democracia que fueron tratadas ya en la Comisión de Justicia. Se encuentra con un informe para segundo debate que fue entregado a Presidencia alrededor de los primeros 15 días del mes de diciembre. El Código de la Democracia está congelado en el escritorio de Presidencia, nadie lo ha tratado, no ha ido a segundo debate. Si bien podemos entender que no se puede reformar el Código de la Democracia hasta un año antes del llamamiento a elecciones, yo creo que era pertinente que se dé ya el segundo debate. ¿Para qué? Para que se puedan recoger todas las observaciones, que se puedan procesar esas observaciones y que las reformas, aunque insuficientes, estén listas ya para el próximo proceso electoral del 2021, que aunque parezca lejos, no está lejos. Asambleísta, le interrumpo un segundo. No sé si el código recoge ya alguna reforma respecto a los movimientos políticos y al caos que hoy enfrentamos, pues con autoridades que apenas tienen el 13% de respaldo. ¿El código recoge alguna reforma en este sentido, asambleísta? Le da un poco más de fortaleza a los movimientos provinciales, parroquiales, incluso para que puedan suscribir alianzas nacionales, para que puedan tener fondos, que yo creo que incluso el tema de los fondos es algo que ha reclamado la ciudadanía. Eso ya amerita una reforma no del Código de la Democracia, sino ya incluso una reforma constitucional, porque el hecho de que el Estado ecuatoriano tenga que entregar fondos de campaña a más de 80,000 candidatos es una locura. Candidatos que no llegan siquiera a alcanzar el 1%, y que se ha demostrado y hemos visto en estas últimas elecciones que lamentablemente los movimientos y los partidos políticos se han convertido en máquinas electoreras con un único fin. En lugar de formar cuadros, en lugar de tener escuelas de formación política, en lugar de tener realmente bases que se vayan formando dentro del movimiento político o partido político, lo cual es lamentable. Yo creo que llegó el momento de hacer reformas profundas que fortalezcan sí los partidos y los movimientos políticos y que se pongan también cierto tipo de requisitos para poder ser candidatos. Si bien, insisto, estamos hablando del derecho a participar, del derecho de participación que está consagrado en la Constitución,
tenemos que empezar a ver que no existan candidaturas que se conviertan en un negocio cuando se acerquen elecciones, porque sabido es que hay algunos que utilizan esas candidaturas para poder recoger fondos, para poder tener dinero, y eso no podemos permitir como ecuatorianos. Doctor Mauricio Alarcón, bienvenido, buenos días, desde la Visión Ciudadana. ¿Qué es lo que requiere el Ecuador para fortalecer la democracia? Pues como vamos, el 21 podría ser otro caos, ¿no? Sin duda alguna. Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Y un gusto estar a la distancia con Lourdes. Se lo ve muy bien. Partamos. Muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Carmen. Se hace lo que se puede. Y pues creo que hay que empezar por ese comentario introductorio que hiciste en el sentido de candidatos que ganan las elecciones con un porcentaje mínimo. Y hay que analizar también el origen de este denominado por la ciudadanía problema de legitimidad. Tenemos cantones como Rumiñahui, a muy pocos minutos de acá de Quito, donde tenemos un candidato electo alcalde con poco más del 13%. Se habla de la legitimidad de alguien elegido como alcalde de Quito por apenas superar el 20%. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana es más dramático, 7% el más votado. Y hay un punto, más allá de la votación obtenida por las personas. Quizá el mayor problema no es la legitimidad, sino, como se decía, la gobernabilidad. Porque entran con consejos municipales fraccionados, con minoría de concejales de su organización política, como para respaldar un plan de trabajo a favor de una ciudad. Y pues las consecuencias, esperemos que no sean las de la negociación política extrema o las del amarre y la componenda, con el objetivo de mantener, entre comillas, la gobernabilidad de una ciudad. Y este es uno de los puntos de origen precisamente de reflexiones en cuanto a la reforma electoral de cara al 2021. Y bien señalaba Lourdes una cosa, estamos con el tiempo en contra. La Constitución es clara cuando establece que no se pueden aprobar reformas electorales un año antes de las elecciones. Por lo tanto, si hay presidenciales en febrero del 2021, las reformas deberían estar en vigencia antes de febrero de 2020. Estamos hablando que tenemos 11 meses ya. 10, 11 meses, cuenta regresiva. Y si bien hay un proyecto de reformas al Código de la Democracia que está listo para segundo debate, si bien hay 13 proyectos de reformas al Código de la Democracia en la Asamblea Nacional, 8 calificados por el CAL, 5 por calificar, ninguno de ellos aborda algunos temas medulares que han surgido con fuerza en este último proceso electoral. ¿Cuáles? Primero, el uso, abuso y fuente de corrupción que constituye el famoso Fondo de Promoción Electoral. 35 millones de dólares, según investigación del Observatorio de Gasto Público de Ciudadanía y Desarrollo, se han destinado para este proceso electoral para la promoción de las candidaturas. 81,000 candidatos accedieron a 35 millones de dólares. Con un deficiente monitoreo de medios de la autoridad electoral. No hay certeza de si se pautó, si no se pautó y cómo fue. Y hay incluso denuncias de que se constituye un foco de corrupción cuando se negocia, por ejemplo, a través de agencias de publicidad, la comisión de los medios. De tal forma que los candidatos, parte de ese fondo de promoción electoral, puedan obtenerlo de vuelta en contante y sonante. Siguiente punto. Y no solo a través de agencias, en contratación directa también hemos También escuchado. En algunos lugares he escuchado. Siguiente punto. El famoso fondo partidario permanente. Los movimientos, los partidos, las alianzas buscan con desesperación llegar, ganar y obtener una votación para acceder a este fondo partidario permanente que en teoría y según la norma sirve para capacitación de los adherentes y los afiliados. En la práctica, como hemos visto, se ha usado para cualquier otra cosa. Y esos también son recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. Asambleísta Cuesta, más de 270 organizaciones políticas actualmente registradas, y esto, a propósito de una investigación, se menciona, Virgilio Hernández en su momento de Alianza País fue quien promovió la corrección de la normativa para darle a los movimientos políticos los mismos derechos que los partidos, y evidentemente he ahí la consecuencia. ¿Sería una de las modificaciones ineludibles acaso? Andrés, buenos días. Bueno,
Yo creo que con el golpe, y voy a ser muy clara, el golpe recibido por los partidos tradicionales en estas elecciones, creo que se abre mucho espacio, sí, para movimientos pequeños y movimientos provinciales. Ahí se debe hacer un análisis muy detallado de las consecuencias que se pueden traer para no afectar los derechos de participación. Porque a lo que me refería hace un momento, muchas veces los partidos tradicionales se convierten en maquinarias electorales con un fin específico que son las presidenciales. Y lamentablemente en el camino se va quedando muchísima gente valiosa, que encuentra acogida en movimientos provinciales, en movimientos incluso parroquiales, movimientos muy pequeños. Entonces esa reforma tiene que ser muy bien revisada. ¿Para qué? Para que no afecte justamente esos derechos de participación. En todo caso, otro de los elementos que se está mencionando con insistencia es el tema del método, el método de Hong o el método de Wester, para designación de escaños, porque efectivamente eso marca la diferencia entre si se favorece a la mayoría, a la minoría, en fin, por dónde ir en ese sentido, Mauricio. Creo que hay un debate interesante que surgió a propósito de la elección de consejeros de participación ciudadana y que creo que aplica para todos los procesos de elecciones pluripersonales, a pesar que la elección de los consejeros era bastante sui generis, y es el valor del voto del ciudadano. No podemos nosotros tener un sistema electoral tan perverso en el que solo si voto en plancha estoy otorgando un voto completo para que alguien llegue. Y si decido yo elegir entre los mejores, estoy fraccionando mi voto. Vale menos. Entonces vale menos. Así es que esa norma que está en vigencia en el Código de la Democracia y que se aplica para todas las elecciones pluripersonales, en un caso, para no usar nombres complejos, asignación de escaños por cocientes impares y en otro por cocientes seguidos, simplemente lo que hace es premiar el voto en plancha. No favorece a quienes deciden elegir a los mejores. Entonces creo que es momento de empezar a debatir más allá del método, la forma en la que se invita a los ciudadanos a votar, en este caso de cara al 2021, por un órgano de representación tan importante como la Asamblea. O volvemos al sistema de listas cerradas, donde la plancha es plancha y el voto es un voto, o definitivamente abrimos las listas, otorgamos un número de votos determinados a los ciudadanos y ordenamos, por ejemplo, a los candidatos en orden alfabético más allá de la pertenencia a una organización política, como ocurre en Brasil, donde el candidato se promociona por el número. Te dice, vota por Andrés López, casillero 45, punto. Entonces, ese es el debate que debemos tener. ¿Por qué? Porque ahora nuevamente en la práctica vemos el poder del famoso voto en plancha, del voto que no analiza, del voto pasional, del voto que le entrega su fuerza completa a una organización política. Quito, voto en plancha, 20%, el movimiento Fuerza Compromiso Social termina con el 45% de concejales, 9 de 21. Y en cambio, si uno se pone a comparar los votos en plancha de las otras organizaciones políticas, con porcentajes no muy menores, terminan con 2, 3 concejales. Ahí vemos nosotros que aquí no se está privilegiando de ninguna manera la decisión de la ciudadanía, sino simplemente un tipo específico de votación para la obtención de un resultado. El todo todito, ¿no? Pero todo toditititito nos dicen sí. Algunos también, para que se diferencie. Asambleísta, yo recuerdo que estos debates ya ha tenido el país, pues, y quizá uno de los debates o los argumentos que se utilizó en los debates para los votos interlistas era que se dejaba de lado la ideología, porque resulta que un ciudadano votaba igual por un candidato de derecha, seleccionaba uno de derecha, otro de izquierda, otro de centro. No sé qué validez tiene también la ideología desde su perspectiva asambleísta. Mire, yo creo que para poder analizar todo este tipo de temas tenemos que tomar como más claro ejemplo lo sucedido ahora con el Consejo de Participación Ciudadana y su nueva elección. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no es culpa tampoco
solamente de los políticos que llegamos y después nos dicen que somos malos representantes. Yo creo que es culpa de la ciudadanía el momento de escoger a sus representantes. Entre el día sábado y el día domingo yo recibí una cantidad innumerable de mensajes de personas que me decían ¿por quién voto? ¿O cómo se vota? ¿Qué nos demuestra esto? Que para una elección como la que planteaba, por ejemplo, Mauricio en el caso de Brasil, nuestro país lamentablemente no está preparado todavía. Acá se promocionó un poco Casillero 7, Casillero 2, Casillero 3 para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Mucha gente no se tomó la molestia de ver qué son, a qué se estaban yendo y qué ofrecían en caso de llegar. Muchas personas se guiaron de esas follas que estaban circulando en mensajes de WhatsApp, en redes sociales. Muchos se guiaron de cómo les decían otros que debían votar. Y si nos ponemos nosotros a ver, tal y como está concebido hoy el Consejo de Participación Ciudadana, es un organismo tan importante que es quien elige nuestras autoridades de control. Entonces, aquí yo me hago una pregunta. Si bien el voto en plancha no es lo adecuado porque no permite al ciudadano discernir, en el caso de una lista abierta, será tal vez que no confundimos más a los electores. Yo creo que un voto debe valer uno, así de simple. De esa forma los ciudadanos podemos escoger quien creemos que nos representa mejor. El voto en plancha, por supuesto, es promovido por los movimientos, por los partidos políticos, para tratar de llegar con mayor cantidad de apoyo, si es que se llega. Pero yo creo que tenemos que empezar también a educarnos como ciudadanos, también a educarnos como votantes. ¿Quién quiero que llegue? Y saber que cuando ha llegado y no está cumpliendo con sus obligaciones, también fue mi culpa. Y también puedo ejercer ese derecho de decir, voy a revocarle el mandato, ya no quiero que esté ahí. Y es un análisis que hemos hecho muchas veces en mi oficina, con mis asesores en el despacho. ¿Por qué? Porque mucho oímos nosotros las quejas constantes, no infundadas, que existen, por ejemplo, sobre la Asamblea Nacional. Claro, los asambleístas estamos ahí porque nuestros votantes nos pusieron ahí. Entonces, cuando se quejan de que tal asambleísta es tal o cual cosa, la pregunta es, entonces, ¿por qué votaron por esa persona? Porque en el Ecuador, lamentablemente, no analizamos el voto. Dejamos llevar por el todo todito. Y esa es una realidad, lo del todo, todito, todo, ¿no? Pero la misma pregunta, a ver cómo fortalecemos, porque finalmente si votamos por los que consideramos mejores, de pronto no siempre coincidirán las ideologías. ¿Qué tan importante es la ideología, el proyecto por sobre el candidato? Hay varios temas que están pendientes, Carmen, respecto al fortalecimiento de organizaciones políticas, y pasa incluso por los principios y valores democráticos. ¿Qué podemos esperar de organizaciones que no respetan procesos democráticos internos? Donde funciona el dedazo, donde simplemente se dice, tú eres mi candidato, y se viola incluso las disposiciones más elementales de democracia interna que están en el código de la democracia, valga la redundancia. ¿Qué podemos esperar de organizaciones políticas que no rinden cuentas a sus ciudadanos respecto del gasto electoral? Que te dicen, a ver votante, esto es lo que recibí, a ver votante, esto es lo que gasté, seguidores, esto es lo que yo he puesto para la campaña. ¿Qué podemos esperar de organizaciones políticas que te promocionan igual un voto en plancha a ciegas? Que no te están diciendo, mira, mis candidatos son los mejores, sino que te dice, no te importe quién te ponga en la lista, vota todito por mí. Esa es una deuda pendiente que también hay que trabajar con las organizaciones políticas, porque no se trata, Carmen, de que solo proliferen y que digamos tenemos 280 y tantas, sino de que por último, si vamos a tener tal cantidad, tengamos organizaciones serias, fortalecidas y basadas en principios y valores democráticos, algo que por lo menos hasta el momento no se ve. Y después insistir en el tema de darle al ciudadano el voto o votos que le corresponde.
un ciudadano un voto o un ciudadano un número de votos específicos, y para evitar problemas como los que se dio en el último proceso electoral, las papeletas deben incorporar, como ocurre por ejemplo en Colombia, un casillero para el voto nulo y un casillero para el voto blanco, de tal forma que no hablemos de papeleta nula o de papeleta en blanco, sino de que hablemos efectivamente de un voto nulo y un voto blanco. Muchas gracias por habernos acompañado, al doctor Mauricio Alarcón y a la asambleísta María de Lourdes Cuesta, muy gentiles. El debate